Entonces, entre otros ámbitos especializados considerados materias no conciliables, tenemos el mejor derecho de propiedad, ¿de acuerdo? Definitivamente esta es una materia que tendrán que los interesados o las partes en conflicto viabilizar en la instancia judicial correspondiente. Igual la rescisión, la accesión, los laudos arbitrales. Hoy, por ejemplo, tenemos algunas prerrogativas respecto a los laudos arbitrales. Ya saben que otrora no era todavía permisible la posibilidad de poder solicitar la apelación de los laudos arbitrales, pero en este caso sí, y hay alguna flexibilidad en el sentido de que todo laudo arbitral puede ser sujeto de una apelación en tanto y en cuanto se tengan instrumentos que puedan probar, por ejemplo, desde el enfoque netamente de forma, pero ya no es, digamos, factible la apelación del fondo del laudo arbitral. ¿De acuerdo, chicos? ¿Es claro? Ok. Entonces, por favor, que quede claro eso, definitivamente. Otro aspecto fundamental, a ver, es deslinde de tierra de comunidades campesinas, tampoco esta es una materia conciliable, por lo tanto, son precisiones en concordancia con la directiva 001 del año 2016. Just, definitivamente. ¿Ok, chicos? Hola, ¿me están escuchando? Hola. Sí, doctora. Buenas tardes, doctora. Sí se le escucha, Perfecto. doctora. Hola, ¿cómo está Lisbeth? Encantada. Muchas gracias. Bien, entonces continuamos. Tampoco es desde esta directiva 001-2016 la suscripción de contrato de arrendamiento tampoco era materia conciliable. Hoy ya saben que es materia conciliable, ¿verdad? La prueba anticipada sí no es materia conciliable, la rendición de cuentas tampoco, otros que no sean de libre disposición, obviamente. Un momento, por favor. Now. Ok. Perfecto. Oh my God. Ya. Perfecto. De acuerdo. Ahora vamos a ver el tema de la concurrencia a la audiencia de conciliación de las partes. ¿De acuerdo? A ver, concurrencia de personas naturales en primer término, ¿de acuerdo? Esto es lo establecido por el artículo 14 de la ley 26872, numeral 5.4.1 de la directiva también 001-2016, JUS, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, por favor, vamos a de inmediato dar lectura a esta diapositiva. Para el efecto vamos a invitar a nuestro amigo Edward Huarca. Luis Sancho, lea por favor esta diapositiva, Edward. Edward. Hi. Está ausente. Ok. Entonces, ¿quién está presente? A ver, vamos a pedir en todo caso a Lisbeth. Lisbeth nos apoya en esta diapositiva. Está bien, doctora. Encantada, bienvenida. Concurrencia de personas naturales. Artículo numeral 14 de la ley, numeral 5.4.1 de la directiva 001-2016, JUS. Perfecto, de acuerdo. Regla general. La concurrencia a la audiencia de conciliación es personal. Excepciones. Personas domiciliadas en el extranjero, personas domiciliadas en distintos distritos conciliatorios, personas domiciliadas en el mismo distrito conciliatorio que se encuentran impedidas de trasladarse al centro de conciliación.
Cuando la parte está conformada por 5 o más personas, podrán ser representadas por un apoderado común. Así es, así es. Ok, ok, querida, muchas gracias. Sí, por favor, esta precisión es importantísima. En cuanto al artículo 14 de la ley 26872, así como el numeral 5.4 de la directiva 001-2016, referente a la concurrencia de personas naturales. Estamos hablando de personas naturales, chicos, por favor. La regla general es que la concurrencia a la audiencia de persona natural es personalísima. Eso es indelegable. ¿De acuerdo, chicos? Cuando hay excepciones, por ejemplo. Hay excepciones, en concordancia con estos dispositivos, ¿ok? Para personas domiciliadas en el exterior. Les dije en qué circunstancia. Por ejemplo, que esta persona que está domiciliada en el extranjero haya otorgado una carta poder a una persona que lo represente para esa audiencia de conciliación, así de muy precisa, muy exacta, ¿de acuerdo? Única y exclusivamente en ese sentido. Entonces, la representación. Asimismo, personas domiciliadas en distintos distritos conciliatorios, considerando, chicos, de que se tendrá que solicitar la petición de conciliación en el domicilio donde vive el invitado. En este caso, habrá que hacer el requerimiento en un centro de conciliación por donde vive el invitado. ¿De acuerdo? No puede ser entonces de otra manera. Bien. De otra forma, personas domiciliadas en el mismo distrito conciliatorio que se encuentran impedidas de trasladarse al centro de conciliación. También eso podría ser una medida de excepción, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que si la persona está, digamos, impedida por un accidente que lo impide específicamente para concurrir a esa audiencia de conciliación. Porque, claro, esto no es un accidente que lo imposibilite permanentemente, ¿de acuerdo, chicos? Por lo tanto, entonces, las personas domiciliadas en el mismo distrito conciliatorio que se encuentren impedidas de trasladarse al centro de conciliación. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, nosotros podemos evaluar, siempre cuidando el tema de que las instalaciones de ese domicilio guarden, por ejemplo, con espacios donde se pueda garantizar el principio de la imparcialidad, el principio primigenio de lo que es la confidencialidad. Evaluando esos escenarios, podemos nosotros como centro de conciliación, aproximarnos a la misma dirección domiciliaria de la persona invitada. ¿De acuerdo, chicos? Ya saben, siempre y cuando existan documentos que prueben esa imposibilidad y el mismo que se puede o estemos en capacidad, digamos, de demostrarla. ¿Well? Ok. También otra excepción cuando la parte está conformada por 5 o más personas. Acá, chicos, esto no es un impedimento, ojo, ¿ah? Por ejemplo, cuando las partes están conformadas por 5 o más personas, podemos nosotros plantear la posibilidad de que en forma voluntaria las partes, por ejemplo, puedan designar a un representante que en común precisamente, pues asuma el rol de representarlos para esa audiencia de conciliación. Entonces, eso inclusive puede ser atendido en cualquier circunstancia, ¿de acuerdo? Pero ya saben que toda esta maniobra podemos nosotros advertir en la fase previa, ¿no es cierto? Lisbeth, ¿qué más? Continúa, por favor, acá. Está bien, doctora.
Ok, que digan. Acreditación de la representación. Primero Con, el recuadro, acuérdate que primero hemos visto la representación de personas naturales, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo se maniobra cuando se trata de la concurrencia de personas jurídicas. Adelante, por favor. ya, doctora. Concurrencia de personas jurídicas. Numeral 5.4.1 de la Directiva 001-2016-YUS. Acreditación de la representación. Con la partida registral donde conste el nombramiento. Personas jurídicas que no se encuentran obligadas a inscripción en los registros públicos. Su representación se acredita con la copia legalizada del documento que acredite su nombramiento. Facultad de delegar poder. Se deberá verificar que dicha atribución no se encuentre limitada. Ok, ok. A ver, chicos, hagamos una comparación, por ejemplo, de cómo podemos nosotros ver las alternativas cuando se trata de concurrencia de personas jurídicas. A ver, en concordancia con el artículo, con el numeral 5.4.1 de la Directiva 001-2016, se dice que la acreditación de la representación, vale decir, por ejemplo, con la partida registral donde conste el nombramiento, vale decir, una persona jurídica puede ser representado, por ejemplo, por el gerente general, por el administrador o cualquier área que estime conveniente, pero con esta prerrogativa, con la partida registral donde conste el nombramiento. ¿De acuerdo, chicos? La acreditación de personas jurídicas en una audiencia de conciliación puede darse con la partida registral donde conste el nombramiento de dicha representación. ¿De acuerdo? Otro escenario. Personas jurídicas que no se encuentran obligadas a inscripción en los registros públicos. Ok. Ojo acá. Personas jurídicas que no se encuentran obligadas, ojo, a inscripción en los registros públicos. Su representación se acredita con la copia legalizada del documento que acredita su nombramiento. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, reitero, las personas jurídicas que no se encuentran obligadas a inscripción en los registros públicos, su representación se acredita con la copia legalizada del documento que acredita su nombramiento. Por ejemplo, puede ser una resolución suscrita, por ejemplo, por la Junta General de Accionistas, por ejemplo, ¿no es cierto? O por el Consejo Directivo, etc., etc. O sea, acá dice, copia jurídica, personas jurídicas que no se encuentran obligadas a inscripción en registro público, o sea, no necesariamente. Su representación se acredita con la copia legalizada del documento que acredita, o sea, simplemente eso, la resolución. Facultad de delegar poder. Tercer escenario. Se deberá verificar que dicha atribución no se encuentre limitada. ¿Está claro, chicos? Entonces, facultad de delegar poder, ¿eso qué significa? Se deberá verificar que dicha atribución se encuentre limitada. ¿Okay? Ya saben entonces, por favor, la representación de personas jurídicas pueden darse en esos niveles. ¿De acuerdo? Esto en concordancia con la Directiva 001-2016 en el numeral 5.4, 5.1. ¿De acuerdo? Formalidades del poder, chicos. A ver. Samuel Landa. ¿Puede lecturar esta diapositiva, Samuel? Hola. Samuel. Creo que Samuel debe estar en alguna tarea. No lo sé, no lo sé. Ok.
Vamos a pedir que Yo lo esto puedo lo... leer. A ver, Nancita. Adelante, Nancy, querida. Ya, formulación, no, formalidades del poder. Artículo número 14 de la ley, numeral 5.4.3 de la Directiva 001-2016, IUS. Perfecto. Estar inscritos en los registros públicos, salvo que se otorguen con posterioridad a la invitación. Okay. Consignar literalmente la facultad de conciliar extrajudicialmente y de disponer del derecho en materia de conciliación. Ya. Si las facultades fueron otorgadas antes de la invitación a conciliar, el poder deberá confiar además con facultades para que el apoderado pueda ser invitado a un procedimiento conciliatorio. Perfecto. Para el caso de personas naturales o jurídicas, deben presentarse la vigencia del poder emitido por los registros públicos, considerándose sea antigüedad de excepción no mayor de 30 días calendario. Ya. Ok, chicos. Estamos analizando el tema de las formalidades del poder. Acá no se trata simplemente tengo el poder, ok, y ahí está bien. En primer término, el artículo 14 de la ley 26872 y el numeral 5.4.3 de la directiva 001-2016, en primer término, estar inscritos en los registros públicos, salvo que se otorguen con posterioridad a la invitación. ¿Eso qué significa, por ejemplo? A ver, yo soy una organización que no necesito estar inscrito en registros públicos, pero, ¿qué dice acá? Salvo que se otorguen con posterioridad a la invitación, es decir, si acaso la invitación, a ver, se produjo, digamos, a salvo que se otorguen con posterioridad. O sea, ¿qué pasa si ya se cursó las invitaciones? ¿Ok? Y de pronto, por ejemplo, me designaron para poder representar a esa organización. Entonces, chicos, necesariamente mi representación tendrá que ser inscrita en registros públicos, porque ya fue una invitación posterior, digamos, a haberse procedido a ejecutar las mismas. Por lo tanto, ojo acá, estar inscritos en los registros públicos, ¿no es cierto?, salvo que se otorguen con posterioridad a la invitación. Sí, a mí me invitaron, ¿no es cierto?, después ya, digamos, salvo que se otorguen con, o sea, después de la invitación me designan para representar, entonces no estoy inscrito en los registros públicos, por lo tanto, eso no es un requisito que pueda enervar mi representación, ¿de acuerdo? ¿Está claro acá, chicos? Otra formalidad, consignar literalmente la facultad de conciliar extrajudicialmente y de disponer del derecho a materia de conciliación. O sea, no puede haber, chicos, ningún tipo de formalidad, ¿ah?, en tanto y en cuanto, ojo, ¿de acuerdo?, consignar literalmente la facultad de conciliar extrajudicialmente y de disponer del derecho en materia de conciliación. Es decir, tiene que haber una precisión. Si es, digamos, la persona que me va a representar, por ejemplo, en un tema, digamos, a ver, suscripción de un contrato, por ejemplo, tendré que ejecutar, ¿no es cierto?, pero en tanto y en cuanto la persona jurídica tipifique, establezca, fije contundentemente el acto en el cual voy a participar y para qué, con qué objetivo voy a participar. ¿De acuerdo? No hay una cuestión de generalidades, sino son precisiones. ¿De acuerdo? Otra formalidad. Si las facultades fueron otorgadas antes de la invitación a conciliar,
el poder deberá contar además con facultades para que el apoderado pueda ser invitado a un procedimiento conciliatorio. A ver, nuevamente chicos acá. Si las facultades fueron otorgadas antes de la invitación a conciliar, acá, el poder deberá contar además con facultades para que el apoderado pueda ser invitado a un procedimiento conciliatorio. Es decir, todo es si es antes de o es después de, chicos. Por favor, pero no podemos nosotros concurrir a la representación de cualquier organización en tanto y en cuanto no tengamos esa certidumbre de que se ha previsto este tipo de escenarios únicamente. Cuarto, considerando formalidad, por favor, para el caso de personas naturales o jurídicas, debe representarse, ¿no es cierto? Perdón, debe presentarse la vigencia del poder emitida por registros públicos, recomendándose sea con una antigüedad de expedición no mayor de 30 días calendarios. ¿Ok? Perfecto, ya. Para el caso de personas naturales o jurídicas, chicos, debe presentarse la vigencia de poder emitida por registros públicos, recomendándose sea con una antigüedad de expedición no mayor de 30 días calendarios. Perfecto, de acuerdo. Entonces ya lo saben, chicos. Mi vigencia de poder para estos efectos solamente tiene una duración de 30 días calendarios. No tiene más. ¿De acuerdo? Caso contrario, no, pero ya recién ha caducado, no puedes presumir. Tienes que cumplir con toda la previsión correspondiente si no quieres perturbar esa reunión conciliatoria en representación de esa organización. Otro escenario, a ver, por favor, Nancita. Nancy. Nancy. Doctorita, perdón, ¿podría repetir la pregunta? Mi internet está que se va y viene, doctorita, vas a disculpar. Okay. No hay problema, por favor. Solo vamos a otros. Ahora, esta diapositiva. A ver, lea esta diapositiva, por favor. A ver, vamos a analizar, chicos, la asistencia con poder insuficiente, numeral 5.4.5 de la Directiva 001-2016. Ojo acá, chicos. Estamos hablando de una asistencia con poder insuficiente. ¿Sí? Uno. En el caso que una persona asista con el poder insuficiente a la audiencia de conciliación, no podrá participar de la misma. No obstante, se deberá consignar su presencia en la constancia, en el acto de conciliación, según sea el caso, indicando que el poder no cumple con las formalidades de ley. Ello no amerita la suscripción de dicha acta o de los documentos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, por favor, la concurrencia con poder insuficiente, ¿de acuerdo? Va a generar de que, bueno, pues, simplemente se va a dar, seguramente se va a tener en consideración la presencia del representante, pero este representante no podrá participar de la audiencia de conciliación, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, hay varios aspectos que tomar en consideración respecto a esta Directiva 001-2016 en el numeral 5.4.5. Que quede claro, no basta que yo concurra. ¿Qué pasa? En el caso que una persona asiste con el poder insuficiente a la audiencia de conciliación, no podrá participar de la misma. No obstante, se deberá consignar su asistencia, ¿de acuerdo? A dicha audiencia de conciliación, según sea el caso, indicando que el poder no cumple con las formalidades de ley. Pasa así.
bueno, simplemente concurro, yo presumí, creí, no. Pero me dijeron que un pata como usted me podía apoyar, dice esto. No, eso es imposible, chicos. Ya saben, por favor. Estos son instrumentos que tenemos que poner en práctica permanentemente. ¿Bien? Entonces, ella no amerita la suscripción del acta o de los documentos. La persona, claro, con ese tipo de limitaciones, por ejemplo, puede suscribir, pero realmente no va a poder firmar, digamos, suscribir el acta de conciliación. ¿De acuerdo? ¿Cuándo nos vamos a referir a la complejidad del caso? Okay. Hemos visto que otro de los ángulos bajo los cuales vamos a tener que evaluar el contenido, digamos, de los requisitos de la petición de conciliación está referido, por ejemplo, a la complejidad del caso. ¿Cuándo hablamos entonces de aspectos complejos del caso? En primer término, chicos, complejidad del caso, ¿cierto? En primer término, por ejemplo, complejidad de la materia. ¿En qué sentido? Ya saben, ¿tá? Es muy técnico, es muy especializado, o son multipartes, son las mismas que me tornan vulnerable para poder llevar a cabo esa audiencia de conciliación. Y yo prefiero realmente advertir de esa limitación antes del inicio de la audiencia de conciliación. ¿De acuerdo? De la misma manera, a ver, cuando se trata de partes involucradas, complejidad de la materia, tecnicidad del tema. Entonces, que quede claro, por favor. Cuando hablamos de la complejidad del caso, en primer término, a ver, por la complejidad de la materia. Me parece muy técnico, muy amplio, me gustaría que me precisen, qué sé yo. Otro aspecto, por ejemplo, que torna complejo al acto, por ejemplo, o al procedimiento de conciliación, puede ser partes involucradas, por ejemplo, y a veces estoy diciendo que las partes son más de dos. ¿Bien? Y finalmente la tecnicidad del tema. Bien, bueno, pues puedo llevar a cabo esta audiencia de conciliación, pero resulta que es bastante técnico este tema. Por lo tanto, por favor, yo todavía no estoy en condiciones de poder enfrentar esta audiencia y pediré que se me asigne un co-conciliador. ¿Bueno? Especialización. ¿A qué nos referimos a la especialización, chicos? Por ejemplo, en primer término, nos vamos a referir de que aquella persona que unge ser especialista, en primer término, debe de estar acreditado, pero acreditado como, por ejemplo, mediante un documento que certifique, ¿no es cierto?, que es reconocido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y esto que permita, por ejemplo, que es parte, digamos, de un registro nacional único, vale decir, un RNU acreditado de ese nivel. Otro aspecto importante, a ver chicos, es que esta personita que quiere aspirar o piensa que puede acreditarse como especialista en familia, es porque, en primer término, aprobó el curso de conciliación familia, tanto en la fase lectiva como también en la fase práctica o de afianzamiento o práctico o no lectivo, ¿de acuerdo, chicos? Bien, entonces de la misma manera, ya saben, adscripción al centro de conciliación, ¿de acuerdo? Perfecto. Si no estás adscrito a un determinado centro de conciliación, no implica entonces que esté reconocido para poder llevar a cabo ninguna audiencia de conciliación. ¿De acuerdo? Ya saben, no basta con contar con nuestras acreditaciones, pero
Si no tenemos un centro de conciliación, no estamos adscritos, no podríamos llevar a cabo ningún procedimiento conciliatorio. ¿Está claro? Podemos, obviamente, ser sujetos de una denuncia. ¿Sí? Ok, chicos. Ok. Vamos ahora a otro aspecto que por analizar, por favor, en las peticiones, en las solicitudes, es lo referido al conflicto. Ya saben que es un conflicto, de todas maneras, el tema de cuál es esa vertiente. Los centros de conciliación se encuentran obligados de rechazar el trámite de un procedimiento conciliatorio sin la existencia previa de un conflicto. Ojo, chicos. Ustedes pueden ser sujetos de sanción en tanto y en cuanto ustedes aceptaran una petición sin que en ella se demuestre la existencia de un conflicto. ¿De acuerdo? Que dice, por ejemplo, el numeral 48 del artículo 56 del reglamento de la ley de conciliación. ¿De acuerdo? Cuidado con esto. Los centros de conciliación se encuentran obligados a rechazar el trámite de un procedimiento conciliatorio sin la existencia previa de un conflicto. Claro, si no hay conflicto, ¿qué vas a conciliar? Es absurdo, ¿no? Numeral 48 del artículo 56 de la ley de conciliación. Ok. Del mismo modo, vamos a nosotros analizar, por ejemplo, ok, no se advierte la presencia de conflicto. Por lo tanto, podríamos nosotros rechazar el anticipo de herencia, suscripción de contrato de arrendamiento, donación de muebles o inmuebles. En estos casos, por ejemplo, sí se podría atender dos escenarios, ¿de acuerdo? Vía propia tramitación, por ejemplo, en concordancia con lo que acabamos de viabilizar. Wow. ¿A qué nos referimos en vía propia? Que es la persona per se la única que puede llevar a cabo esa solución del conflicto. No es a través de terceros, ¿ok? Únicamente, entonces, por vía propia, sin ningún tipo de representación, podrían ustedes llevar a cabo un acto conciliatorio, ¿cierto? Cuando, en primer término, por ejemplo, se trata de una colocación familiar. Perfecto. ¿De acuerdo? ¿Cuándo? ¿De qué? De la afiliación de familia. ¿Bien? ¿Qué otro aspecto? Reconocimiento de la unión de hecho. Luego el tema de la patria potestad, por ejemplo, de la prueba anticipada de la administración judicial de bienes. Y de la recesión. Perdón, la rescisión. ¿De acuerdo? El tema de la rescindo esto. O sea, doy por finiquitado, doy por culminado, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el tema de la competencia. Artículo 13 de la Ley de Conciliación y el artículo 6 del reglamento, ¿de acuerdo? De la Ley de Conciliación, Ley 26872. A ver, por favor, acá vamos a pedir que lea, por favor, Samuelito Landa. Samuel, ¿está usted ahí? Yo creo que el angelito no está. Está. Aló, doctora. Hola, Samuel. A ver, lea, por favor, desde el cuadrito de color verde. Ya, dice de esta manera, doctora. Competencias, artículo número 13, punto de la Ley de Conciliación y el artículo 6 del reglamento. Ya. La conciliación puede ser solicitada por cualquier de las partes o por ambas a un centro de conciliación extrajudicial con arreglo a las reglas generales de competencia legal y convencional
convencional establecida en el Código Procesal Civil con el objetivo de que un tercero llamado conciliador les asista en las búsquedas de una solicitud consensual al conflicto. A ver, ya, perfecto, muchas gracias, muchas gracias. A ver, chicos, respecto a la competencia, entonces, ¿qué dice el artículo 13 de la Ley de Conciliación y también el artículo 6 del reglamento de la Ley de Conciliación? Establece que la conciliación puede ser solicitada por cualquiera de las partes. ¿De acuerdo, chicos? Lo importante es que exista un conflicto. O por ambos al mismo tiempo, ya saben, no hay acuerdos previos concertados, ¿no es cierto? Concurre un centro de conciliación para que pueda resolver el conflicto en beneficio de un conflicto. Bueno, entonces, con arreglo a la Ley General de Competencia General de Desarrollo del Código Procesal. Bueno, con el objeto de que un tercero llamado conciliador le facilita en la búsqueda de una solución consensual al conflicto. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esto quede claro, por favor. Porque en el tema de la competencia tenemos que tener claro. ¿Sí? Del mismo modo, por favor, que es lo que dice la Directiva 001-2016 en el numeral 5.8 respecto a la competencia. Artículos aplicados a la conciliación extrajudicial, el cual menciona los artículos aplicables 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 y 29 del Código Procesal Civil. Bueno, no es aplicable en la conciliación, perfecto, ¿ok? La prórroga tácita de la competencia territorial prevista con el artículo 26 de la citada norma. La reitero, chicos, no es aplicable en la conciliación la prórroga tácita de la competencia territorial, ¿de acuerdo? Prevista en el artículo 26 de la citada norma, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, que conste, cuando hablamos de competencias, hay escenarios bastante estrictos en concordancia con el numeral 5.8 de la Directiva 001-2016. Ya saben entonces que los artículos aplicables de la conciliación extrajudicial para este escenario de la competencia es el cual menciona los artículos aplicables 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 del Código Procesal Civil. Entonces son artículos aplicables, chicos, cuando se trata de la materia, digamos, por asistir a requerimientos en cuanto a la conciliación extrajudicial se refiere. Ahora, eso es en el ámbito civil, ya tengan claro, por favor. No es aplicable en la conciliación, ¿cuál? La prórroga tácita de la competencia territorial, ¿sí? Prevista en el artículo 26 de la ley. Si hay a alguien quien X persona le otorgó, por ejemplo, la competencia para que pueda representarlo, ¿ok? Eso no implica que con ese documento nosotros podamos admitir la representación de ella. Tendría que tener, oigan, la competencia territorial. No es lo mismo, a ver, esa representación que me faculta para poder conciliar en la ciudad de Lima, por ejemplo, especificando, precisando, ¿ok? Con este mismo documento yo no me puedo ir a otra jurisdicción en el territorio peruano y propender también a realizar, digamos, el ejercicio de lo que es la conciliación en representación ¿de acuerdo? Entonces, esto no es permisible, chicos. A ver, también hay que precisar que es función del secretario del centro recibir y darle trámite a las solicitudes de conciliación, ¿de acuerdo? Es función del secretario del centro recibir y darle trámite a solicitudes de conciliación, chicos. Inciso A, artículo 48, ¿ok? Del reglamento de la ley de conciliación. Ahora, acá vamos a ver cómo se
hace este tipo de precisiones, por favor. Vamos a ampliar acá, ¿para qué? Para que lo tenga más claro, ¿de acuerdo? Oh my God. No. Okay. Vamos entonces. Ok, creo que por acá tendrá que ser. Oh, no. Podría ser un poco más entonces acá. ¿Ya lo leí? Sí, está bien, doctora. Muy bien. Ok. De acuerdo. Entonces, vamos a analizar la solicitud desde, a ver, todo tipo del formato A, digamos, de la ley de conciliación, precisa lo siguiente, chicos, que toda solicitud de conciliación debe de reunir esta estructura, estos requisitos, ¿de acuerdo? Por eso es que muchos de nosotros, por ejemplo, podemos recoger toda la información que nos está peticionando, pero haciendo estas precisiones, ¿bien? A ver. Formato tipo A de conciliación, formato A. Centro de conciliación XYZ, persona jurídica, ¿de acuerdo? Acá. Autorizado su funcionamiento por resolución número, digamos, 2020, ¿de acuerdo? Dirección, digamos, hago la precisión de la dirección donde está ubicado el centro de conciliación. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cómo es que hago ese tipo, digamos? No, acá también hay que hacer esta precisión. No solamente el formato A, ojo, fija que este formato, tipo de solicitud de conciliación, debe de, entre otros aspectos, contar con las siguientes precisiones. Centro de conciliación, precisidad de qué centro de conciliación. Autorizado su funcionamiento por resolución 2010, ok, etcétera, etcétera, de fecha tal, ok, dirección y teléfono de la institución a la cual representa. Asimismo, debe de anexarse, ojo, el número de expediente con el cual la persona está haciendo el requerimiento. Entonces, solicitud para conciliar, ya saben, datos generales. A ver, fecha, ¿ok? Fecha, por ejemplo, fecha 26 de diciembre, año 2020, 22, en unos pocos días más, ¿no? Nombre o razón social de o los solicitantes. Y acaso, acuérdense que podemos nosotros regularizar cuando las partes toman la decisión de solicitar que los asistamos en la solución de ese conflicto, porque ya concurren al centro de conciliación admitiendo que tienen un acuerdo ya cerrado, ¿de acuerdo? Ya no hay nada que trabajar porque ellos, fuera del acto conciliatorio, concertaron esa solución. Lo único que nosotros como conciliadores le damos la formalidad correspondiente, ¿de acuerdo? Bien, entonces, documentación documento de identidad, por ejemplo, presentar el DNI o carnet de extranjería, de ser el caso. O también, cuando se trata, por ejemplo, de una representación jurídica, el RUC correspondiente, ¿de acuerdo? Otra formalidad. Otra formalidad, chicos. Otra formalidad tenemos entonces acá. Domicilio del solicitante o de los solicitantes, ¿de acuerdo? Nombre del apoderado o representante. Asimismo, domicilio del apoderado o el representante. Nombre o residencia de los invitados, si son varios, ¿no es cierto?
si son dos, tres, o que a todos y a cada uno de ellos no hay que darlo por obvio, sino registrarse en forma precisa. Nombres o razón social del invitado, ¿de acuerdo? Idem, hay que hacer esa precisión. Nombre o razón social, domicilio también de los invitados, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de precisiones debemos de exigir que incluya el ítem referido a los datos generales en la solicitud para conciliación o para conciliar, ¿de acuerdo? A ver, el siguiente escenario. Hechos que dieron lugar al conflicto. Esto, por favor, ojo, no tiene por qué ser ampuloso y poco entendible. Tiene que ser con sus propias terminologías y si no, hay que pedir al abogado, que sé que hay muchos que concurren a un abogado para que puedan dar la solicitud, aunque no es necesario realmente, pero bueno, se dan esos casos, entonces hay que admitir simplemente por cumplir. ¿De acuerdo? A ver, entonces, ya saben, la dirección domiciliaria de la persona, en este caso, solicitante. A ver, cuando nosotros estamos hablando de este segundo, el segundo componente de la solicitud de conciliación, estamos hablando de los hechos que dieron lugar al conflicto, vale decir, en forma precisa y concisa, si se quiere, desarrollar, escribir de cómo se produjo dicho conflicto. ¿Qué hechos son los que motivaron para que hoy las personas estén en conflicto? Bueno, es importante detallar ese aspecto de los hechos, por favor. Bien, nosotros tuvimos, hemos tenido un hijo, simplemente fuimos enamorados y de pronto, oh, qué casualidad, ya, horario, ya. Precisión, detallar. Otros, por ejemplo, a ver, un segundito. Otra persona con OCA. Okay. Por ejemplo, cuando nosotros estamos peticionando pensión alimenticia, chicos, otras personas con derecho alimentario. Acá, por favor, digamos, cómo se llama tu hijo, cuántos años tiene, todo eso precisamos. Luego acá, otras personas con derecho alimentario, por ejemplo, igual. Si son dos, tres, hay que hacer esa precisión. Edad, y cada uno de ellos, acuérdense que se tiene que adjuntar la partida de nacimiento de la persona que tiene derecho a ser asistido económicamente por sus progenitores, ¿no es cierto? La pretensión, establecer en forma específica, pretensión, cómo quiero resolver este conflicto de alimentos, por ejemplo. Quiero que me asigne el 60% de la remuneración. El dicho está en concordancia tal, ok. O simplemente, bueno, deseo que de acuerdo a sus posibilidades, sé que no está trabajando, pero sin embargo yo quisiera por favor que me apoye con un promedio de 250 soles, 350 soles mensualmente, ¿de acuerdo? Bien, considerando tal o cual hecho. Perfecto, ¿de acuerdo? Firma del solicitante o huella digital, ¿no es cierto?, según sea el caso, porque también pueden haber personas no letradas o personas iletradas en este caso, ¿no es cierto?, pero que, bueno, simplemente se puede adjuntar su huella digital. ¿Está bien? Documentos que adjuntó, acá se hace todos los anexos que está, incluyendo la persona que peticiona esa solicitud de conciliación. Documento que adjunto, 1, 2, 3, todo lo que realmente adjunto para fundamentar mi requerimiento. Algo que fundamente el hecho que estoy describiendo. ¿De acuerdo, chicos? Así nomás sin tomarte nada. ¿Perdón? No. A ver, espérate un segundo.
No sé, no te escuché. ¿Podría repetir, querida? Estamos almorzando. ¿O no? Agua fría. Mejore, por favor, su señal porque no se la escucha. Ok. A ver, entonces estamos ahora viendo el tema de la función del director del centro de conciliación. Acá, por favor, analizamos el tema de la solicitud, cómo debe de ser presentada esa solicitud, ¿no es cierto? ¿Qué documentos debería de adjuntar en base al hecho narrado por la solicitante o el solicitante, ¿no es cierto? Ok, ahora vamos a ver cuál es la función que cumple el director del centro de conciliación. A ver, es función del director del centro de conciliación designar para cada asunto al respectivo conciliador. Esto en concordancia con el artículo 12 de la ley 26872. Entonces, esto ya lo dijimos ya, es prerrogativa del director del centro de conciliación designar para cada asunto o requerimiento conciliatorio al conciliador respectivo. Por ejemplo, esto lo hará compatibilizando a lo mejor la especialización, la complejidad, acaso el liderazgo, una serie de factores que pueden implicar para que el director del centro de conciliación designe al conciliador correspondiente para cada procedimiento conciliatorio. ¿De acuerdo, chicos? ¿Está claro? Oh my God. Bien. Vimos entonces cada detalle de lo que es la tarea por desarrollar en la etapa inicial, la preconciliación, ¿verdad, chicos? Entonces, por favor, miren que es amplísimo y es de absoluta responsabilidad este tema de lo que compete, digamos, la labor del director del centro de conciliación, ¿ok? Del conciliador designado para cada procedimiento. Acuérdense, no es porque a alguien se le pegó la gana, también el conciliador tiene que conocer, por ejemplo, el perfil de cada conciliador para poder designar en base a la competencia de ellos, al perfil de ellos, si estarían en condiciones de poder desarrollar ese procedimiento conciliatorio o no. O acaso también, por ejemplo, tomar sin que en la desazón todavía el conciliador designado pueda solicitar el centro de conciliación a través del director, puede decir, por favor, en este procedimiento conciliatorio vamos a incluir a un co-conciliador. No es que sea una arbitrariedad, sino que puede ser una política del centro de conciliación para poder, bueno, pues, implementar, digamos, las posibilidades de preparar conciliadores junior a través de su participación como conciliadores, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, eso ya saben que es prerrogativa del director del centro de conciliación. A ver, chicos, en esta primera etapa, denominada preconciliación, ¿todo está claro? Acuérdense que a partir de este módulo sexto, lo que es teorías y técnicas de del procedimiento conciliatorio, chicos, vamos a manejar esto A, B, C. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Sobre todo, por ejemplo, si nuestro proyecto es crear de inmediato un centro de conciliación, ya debemos de estar poniéndonos, ¿ok? Con la idea de cómo vamos a esbozar. Y si mañana ya somos, por favor, de un centro de conciliación, porque ya logramos adscribirnos, ¿qué tareas
digamos, tenemos que asumir todo esto en base a esta primera etapa de la preconciliación. ¿De acuerdo, chicos? A ver, por favor, algún comentario, algún abordaje, algo que todavía no esté claro para poder pasar a la segunda etapa, por favor, del proceso conciliatorio, chicos. ¿Algún comentario, alguna opinión? Hay un silencio sepulcral. O todo está claro, o hay algo que está generando incertidumbre. ¿Cuál de los dos es, por favor? Hola. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Ahí están o no? Todo bien, doctora. Pero resulta que están en un mutis, queridos. ¿Qué está pasando? Se acaba el año, doctora. Pero eso no significa que no reconozcamos que por lo menos el ministerio nos dio la prerrogativa para manejar el día de ayer. Peor hubiese sido como en otros años, ¿de acuerdo? No había ningún tipo de lisonja para suspender ni sábados ni domingos, pero en esta ocasión se dio, porque estaba programado ya el curso para el día sábado y domingo. Así que, por favor, eso debe hacernos sentirnos mejor de todas maneras, chicos. ¿De acuerdo? Ay, ay, ay. Ok. ¿Está claro todo esto o hay algo que esté en duda, por favor? Pregunto, yo puedo dar por entendido de que todo está tan correcto que ya no hay nada que aclarar o no vaya a ser que quede algún tipo de duda o de incertidumbre, por favor. Ese es mi deseo. Pregunten, ya les he dicho. Es mejor preguntar acá, ahora, que más adelante cuando ya estamos en el campo de los hechos. Oh, no lo tengo claro. ¿Por qué no pregunté? Me dio vergüenza preguntar, repreguntar, qué sé yo, debí haberlo hecho. Es demasiado tarde, ¿cierto? Salvo que tengan que buscar algún mecanismo de sustraerse de la audiencia y conciliación, irse si es posible al servicio y luego llamar, sos, doctora, me pasó esto, ¿cómo puedo salir de este ostracismo? ¿Por qué? Porque a veces uno dice, bueno, qué vergüenza, que va a pensar que yo estoy pregunte que te pregunte. Era mejor preguntar para salir de la duda, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, quiero entender. Doctora, Sí, sí, Jesús. una consulta, doctora, por favor. Te digo. No me quedó claro un tema. A ver, mire, cuando hablamos de los criterios para evaluar los casos, hablamos de varios criterios, ¿verdad? Materia conciliable, la complejidad del caso, la especialización, la capacidad de las partes, el conflicto. Lo que no me quedó claro es la vía propia de tramitación. O sea, los procesos o los temas que tienen vía propia de tramitación no son conciliables. Eso es lo que no me quedó claro, autorita, por favor. La vía propia implica, querido Jesús, de que son tareas, a ver, indelegables. No puedes delegar, lo tienes que acometer tú. No hay otra manera. ¿De acuerdo? A eso se refiere vía propia. Salvo, por eso hay algunas excepciones, ¿no es cierto? Pero cuando no hay excepciones, tienes que hacerlo tú. A eso se refiere la vía propia. ¿All right? A ver, eso es lo que no entendí muy bien, no lo estoy entendiendo, Ahora doctora. entonces vamos a retornar acá porque quiero que Por esto favor. quede claro. ¿De acuerdo? No problem, no problem. Gracias, gracias. Un segundo, un segundo. Ay. Ok.
Ajá, ajá. Aquí está, ¿eh? Estamos hablando de vía propia de tramitación, ¿de acuerdo? Vía propia de tramitación. ¿Cuándo, por ejemplo, en estos casos? Vamos a ampliar esto, Jesús. Vía propia, ¿por qué? Por ejemplo, la filiación, el reconocimiento de, por ejemplo, de un hijo es indelegable, Jesús. No puedes tú delegar al amigo, al papá, al hermano, para que en tu representación vaya a la municipalidad correspondiente, ¿no es cierto?, a reconocer, firmar esa partida, digamos, de nacimiento de tu hijo. ¿Por qué? La persona que tú estás delegando no está facultado para hacerlo. Por eso se dice que estos actos tienen vía propia, son indelegables. ¿De acuerdo, Jesús? Correcto, doctora. Para todos estos casos, entonces, no es delegable. Correcto, más ya lo tengo. Gracias. Exacto, querido. Gracias. Igual. Yo, por ejemplo, cuando hablamos de colocación familiar, ¿qué implica la colocación familiar? Por ejemplo, yo tengo la imposibilidad, digamos, sufrí un accidente, prácticamente perdí casi todas mis facultades. ¿Qué implica entonces? No podré hacerme cargo de mi menor hijo, ¿de acuerdo?, que necesita una atención, ¿de acuerdo?, todavía de que en este accidente perdí a mi esposa, no tengo otras personas a quienes puedo yo pedir que pudiesen ayudarme a formar a este menor hijo. Por lo tanto, entonces, es vía propia la decisión de esta persona de poder colocar a este familiar, ya sea en un albergue, ya sea en adopción, ya sea, digamos, darle, digamos, depositar la confianza en alguien que realmente pueda generarte confianza a ti, Jesús, a nadie más. Tú eres quien tiene que decidir eso. No hay, repito, este papel es un rol insustituible. ¿De acuerdo? Gracias, doctora. Correcto. Ok. Entonces, igual es la patria potestad, ¿cierto? Esa patria potestad, por ejemplo, por eso se habla de que la patria potestad lo asumen los padres, no el tío, no el sobrino, no el abuelo, ni los padres, nadie, sino los padres, o sea, los padres biológicos en otros términos, ¿no es cierto? ¿Ok? Igualito es el tema de la prueba anticipada, por ejemplo, ¿a qué nos referíamos a la prueba anticipada? Yo tengo una incertidumbre, tengo una duda, por favor. Alguien me dijo al oído derecho de que este niño no es mi hijo. Entonces, muy bien, vamos a nosotros, bien, aclarar el panorama, vamos a salir de esa duda, de esa incertidumbre. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? La prueba del ADN, ¿no es cierto? Oca, ¿eso quién lo hace? ¿Tu hermano? ¿Podrá representarte? No. ¿Tu papá? No. Tiene que hacerlo tú, como padre, con el supuesto padre, y el niño o la niña en incertidumbre. ¿Se dan cuenta? Por eso hay tareas que son únicas y exclusivamente asumidos por los causantes. ¿De acuerdo? No son tareas delegables. Por eso se habla de acciones por vía propia. ¿Está claro ahora sí, verdad, chicos? Wow. Vamos entonces avanzando. Ya hemos hablado de las competencias, chicos. Cuando hemos analizado los diferentes artículos. Un segundito.
pero está tan grande que just alright. A este nivel creo que podría ser. No. Bueno. Hablamos ya de las competencias, ¿no es cierto? Hemos analizado los artículos 13 de la Ley de Conciliación y el artículo 6 también de la Ley de Conciliación. ¿De acuerdo, chicos? Hemos hablado de que la conciliación puede ser solicitada por cualquiera de las partes, o acaso por ambos, acuerdos previos, ¿no es cierto?, concertados, ausente de conciliación extrajudicial con arreglo a las reglas generales de competencia legal y convencional establecidos en el Código Procesal Civil, con el objeto de que un tercero llamado conciliador asista o nos asista o los asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto que los aqueja. ¿Verdad? Continuamos con el tema del análisis de la competencia numeral 5.8 de la Directiva 001/2016. Acá, por ejemplo, tenemos dos escenarios. Artículos aplicables a la conciliación extrajudicial, por ejemplo. Es aplicable en estos procedimientos conciliatorios, chicos, a ver, cuando se trata de materias civiles, de lo que dice el numeral 5.8 de la Directiva 001/2016, el cual menciona los artículos aplicables 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 y 27 del Código Procesal Civil. Perdón. Bien. Ahora, no es aplicable en la conciliación, ojo, la prórroga tácita de la competencia territorial prevista en el artículo 26 de la citada norma. Reitero, no es aplicable en la conciliación la prórroga tácita de la competencia territorial prevista en el artículo 26 de la citada norma, vale decir, del Código Procesal Civil. ¿De acuerdo, chicos? Tenganlo claro. Ok. Es función del secretario del Centro de Conciliación, chicos, acá, recibir y darle trámite a las solicitudes de conciliación. Bien, inciso A del artículo 4.8 del reglamento. Acá, chicos, quisiera que ustedes concentren un momentito su análisis. Estamos hablando acá ya de centros de conciliación que tienen un arraigo, si se quiere, de prestancia, de implementación, digamos, de cada área de funcionamiento con el recurso humano respectivo. Pero, ojo, acuérdense que cuando nosotros a veces vamos a darle partida de nacimiento a nuestro centro de conciliación y de pronto vamos a ser los 21. ¿Por qué? Porque hemos tenido que invertir en el alquiler del local, por ejemplo, si no tenemos un local propio. Bien, entonces, por favor, somos el director del centro de conciliación, hemos dicho, somos el secretario del centro de conciliación, somos el conserje del centro de conciliación, el portapliego del centro de conciliación. Ojo, somos el todo. Además, somos los conciliadores del centro de conciliación. Más allá, somos los abogados verificadores de la legalidad del acta de conciliación, por ejemplo, si acaso fuésemos abogados. ¿Se imaginan? A veces, en una sola persona puede recaer una serie de roles, las mismas que son permisibles, no son, digamos, incompatibles, en tanto y en cuanto sepamos manejar cada acto en el cual nos vamos digamos, involucrar. ¿De acuerdo, chicos? Luego, seguramente, a futuro, probablemente en forma paulatina, vamos a ir implementando cada área en forma desagregada, dotándole ya roles a cada uno de los trabajadores de ese centro de conciliación. Pero en nuestras primeras etapas, muchas veces, repito, lo que determina es el factor económico para, bueno, darle el punto de partida inicial
Hay algunos, por ejemplo, acá, yo tengo padres que ya son jubilados, está perfecto. A ellos que vayan en vez de, ellos se van a sentir los seres más útiles a sí mismos, porque no hay nada más exquisito que los adultos mayores, por ejemplo, sientan que se les está dando otro espacio, porque este es un reconocimiento obvio, tácito, de la valía de estos señores que han caminado, que han transcurrido en el tiempo, canalizando todo un caudal de información. ¿De acuerdo, chicos? Por lo tanto, por favor, ya sabemos que eso es atendible. Hay momentos en los cuales asumimos varios roles, otros momentos en los cuales tendremos que desagregar paulatinamente. Ya tendremos que delegar funciones. ¿Bien? ¿Está claro, chicos, acá? Por favor. Pregunten o callen para siempre. Esto de la petición de la solicitud lo hemos explicado ya, chicos. ¿Sí? En todo centro de conciliación, ustedes, por ejemplo, van a seguramente a canalizar todos los formatos que se utilizan para cada acto procedimental conciliatorio. Formato A, formato B, C, D, E, F, G y así sucesivamente. Un caudal enorme de formatos. Y ustedes, por ejemplo, van a darse el trabajito, digamos, de poder tener, por ejemplo, formatos ya con sus logos en primer término, chicos. Esos logos identifican a su centro de conciliación, porque van a estar delante de todas las personas que concurren, por ejemplo, permíteme, centro de conciliación, no voy a estar rellenando en el acto, eso ya lo tengo ya, finiquitado, ¿de acuerdo? ¿Ok? Porque supongo que estoy interactuando en un centro del cual soy parte, soy director, dueño, propietario, todo lo que ustedes quieran. Pero todo esto tiene que estar manejado con esa proyección, chicos. Cada formato tiene que tener la identidad del centro de conciliación. ¿Bien? ¿Alguna pregunta acá, chicos? ¿Está clarísimo? Ya sabemos que es función del director del centro de conciliación designar para cada asunto. ¿Y qué pasa? Para cada asunto el respectivo conciliador, artículo 12 de la ley. Acá la pregunta sería, ¿no es cierto? Ok, bien. Doctora Karina, pero si yo soy el director, soy el 21 que se... Claro, pues autodesígnate tú, por favor. Todo eso es documentado. Elabora el documento y designa. Tú como director al conciliador, que en este caso, cuando te toque desarrollar el procedimiento de la audiencia de conciliación, pasarás a ser el conciliador. Ahí en esa función utilizarás tu sellito como conciliador extrajudicial. En esa audiencia a lo mejor vas a tener que utilizar el sello también como abogado verificador. ¿Se dan cuenta? Es todo. ¿Está claro, chicos? Que no quede ningún tipo de duda acá. Es tan sencillo para que todo vaya claro. ¿Qué dice Emerson? ¿Alguna pregunta, Emerson? Hola, Emerson. No, doctora, todo claro, doctora. Perfecto, querido, formidable. Araceli, querida, ¿tú está claro? ¿Era una pregunta? Araceli. Ok. Doctora, Sí, ¿cómo está Maximiliano? ¿Cómo le va? aquí bien, doctora. ¿Alguna pregunta, querido? ¿Todo está bien? Sí, le acabo de escuchar un término abogado verificador. Yes, sir. All right. Ok. Abogado Desearía, verificador. Es que sí. ¿aló? Desearía si pudiera usted ahondar en el término. Ok, querido, está muy bien, está muy bien. Por favor, todo centro de conciliación, chicos, debe de contar, uno, con el director del centro de conciliación.
Dos, debe contar con un staff, con un equipo de conciliadores. ¿De acuerdo? ¿Ok? Tres, debe de contar, ojo acá, con el abogado verificador o con los abogados verificadores con una proyección cuando ya el centro de conciliación tiene una enorme demanda. Por lo tanto, ya no se basta un solo abogado verificador. También puedes tener, por favor, a ver, la cantidad de abogados verificadores que tú consideres, porque no hay ningún tipo de limitación. Así como no hay ninguna limitación para que tú puedas contar con un equipo, con un staff, digamos, de conciliadores, ok, es prerrogativa tuya, por ejemplo, ir, bueno, siendo selectivo para poder incorporar a conciliadores, digamos, con un arraigo de prestigio, con un arraigo de especialización, con un arraigo de, digamos, ¿por qué? Porque quieres que en tu centro de conciliación existan ese tipo de personalidades, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces, ¿quién es el abogado verificador? El abogado verificador es aquel profesional del derecho, ¿ok? Este profesional abogado que tiene colegiatura, ¿de acuerdo? Entonces, es la persona que cuando el centro de conciliación suscriba, ojo, un acta de conciliación con acuerdo parcial o con acuerdo total, en el mejor de los casos, necesariamente debe de intervenir ¿para qué? Para que ese abogado verificador precisamente verifique la legalidad de ese procedimiento conciliatorio. ¿De acuerdo, Maximiliano? Por eso se habla de abogado verificador. Ojo acá, Maximiliano. Este señor abogado verificador no es responsable del procedimiento conciliatorio, ojo, que la única responsable del procedimiento conciliatorio, ¿quién es, Maximiliano? El conciliador. Yes, Larry, all right, 20 for you. ¿Verdad que es así? ¿De acuerdo? Entonces, estas cosas lo tenemos que tener clarísimo. Bien. Muy bien, gracias, Maximiliano. Está claro, ¿verdad? Perfecto. Ok. Thank you. Ok, chicos. Hemos concluido entonces lo que corresponde a la primera etapa del procedimiento conciliatorio o proceso de conciliación. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera etapa ya saben que es clave porque en el manejo procedimental va a tener una repercusión enorme. Acá tomamos todas las previsiones. Todo, por favor, las probables barreras, las probables dificultades, todo eso. Angelito, Angelita, por favor. Una consulta. ¿Necesariamente el abogado conciliador tiene que estar certificado como abogado, ¿qué era? Gusto, verificador? ¿Quién es usted, a ver, por favor? ¿Con quién hablo? Liliana, sí. ¿Necesariamente el abogado verificador tiene que estar registrado como conciliador? Registrado como conciliador no necesariamente. O sea, eso no quería saber. Okay. No necesariamente, por favor. Puede ser parte del centro de conciliación como conciliador, sí, pero no es indispensable, ¿de acuerdo? Basta con que esta persona, el abogado, pueda tomar la decisión de solicitar, adscribirse o que lo adscriban, por ejemplo, como abogado verificador. ¿De acuerdo? Ok, gracias.
Bien. ¿Nueva molestia, doctora? Querido, no hay ninguna molestia. Bien, What's your gracias. concern? A colación de la intervención de la anterior alumna. Siendo así, si el abogado es conciliador a la vez, él mismo se entiende de que verifica su propia conciliación. No. ¿Por qué? Porque se supone que el Centro de Conciliación tiene varios abogados verificadores. ¿De acuerdo? Puede tener 2, 3, que si yo les dije de acuerdo a al prestigio, a la envergadura, a la demanda que pueda tener en cuanto a situaciones conciliatorias se refiere. Por lo tanto, entonces, si el abogado verificador, por ejemplo, está o ha sido designado por el director del Centro de Conciliación para conducir un procedimiento conciliatorio, entonces estaría asumiendo la tarea de conciliador, ¿no es cierto? Ok. Ahora entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en ese procedimiento conciliatorio no hay ningún acta digamos, de conciliación que pueda implicar la necesidad de la firma de un abogado verificador? Por lo tanto, ya no habría ningún requerimiento porque puede haber varias otras alternativas de culminación del procedimiento conciliatorio. Reitero que únicamente el abogado verificador participa o interviene cuando se tiene que suscribir actas de conciliación con acuerdo total o parcial. ¿Está claro? Por ejemplo, en el supuesto que fuese así, entonces de inmediato el Centro de Conciliación advertirá que concurra a verificar ese procedimiento conciliatorio cuando el otro abogado está en su labor como conciliador. ¿De acuerdo? Reformulo mi inquietud, doctora. ¿Cuál es? Yo, digamos, si soy abogado y me recibo de conciliador, tengo mi estudio, tengo mi centro de conciliación, ¿necesariamente tengo que tener un abogado verificador? Mira, por ejemplo, cuando tú eres el 21 que estás iniciándote, acuérdense que yo les he dicho, pueden asumir varios roles. ¿De acuerdo? Uno, director, conciliador, portero, portapiego, todo. Inclusive abogado verificador si tú eres abogado. No problema. Correcto. Ya. Ahora hablemos de la segunda etapa. ¿De acuerdo, chicos? Etapa de la convocatoria. Acuérdense que cada etapa responde a objetivos. A ver, ¿cuáles son los objetivos de esta etapa denominada convocatoria? ¿Ok? En primer término, ¿de acuerdo? Oigan, efectuar el llamamiento a las partes. Efectuar el llamamiento a las partes. Segundo, promover que las partes asistan a la audiencia. Tercero, adoptar estrategias que promuevan la participación efectiva. Cuarto, adoptar lineamientos para el correcto emplazamiento, es decir, las invitaciones. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos empezar diciendo, bien, ok, ¿cuál es la primera tarea o el primer objetivo en esta etapa de la convocatoria? En primer término, cada centro de conciliación, chicos, es recomendable que cada centro de conciliación convoque o prepare a una persona encargada únicamente de las convocatorias. Porque acuérdense que no puede haber ningún procedimiento conciliatorio si una de las partes no concurre, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, chicos, la persona encargada de poder convocar tiene que tener una serie de cualidades. Muchos centros de conciliación, chicos, a veces
en sus primeras etapas a fin de asegurar la presencia de las partes en el procedimiento conciliatorio, a veces delegan a las notarías. ¿Para qué? Para que estas personas los notifiquen, para que concurran a las audiencias de conciliación. Claro que esta tercerización tiene un costo especial, pero muchos invierten en ella para evitar que fracase sus convocatorias. ¿De acuerdo? Pero ahora en otro escenario, por ejemplo, el centro de conciliación, consciente de que es necesario saber convocar, porque si vamos a delegar esa tarea exclusivamente a las notarías, bueno, ¿cuánto es la expectativa económica de la notaría? Bueno, qué espacio de tiempo, no importa, va a ser realmente encarecer el producto, ¿verdad? Y nosotros muchas veces no estamos para poder encarecer el producto, por lo que es preferible entonces especializar a alguien, uno que sea de absoluta confianza, para que asuma única y exclusivamente, repito, a esa tarea de convocar a las partes. ¿De acuerdo? Entonces, en esta tarea, por ejemplo, de convocatoria, ¿ok? La primera medida es fijar, por ejemplo, a ver, un reglamento única y exclusivamente de estrategias que permitan concretizar las convocatorias. Entonces, esto podrá ser suscrito, por ejemplo, por el director del centro de conciliación, ¿ok? Y en esta tarea, chicos, es, por ejemplo, la primera tarea o el primer objetivo de esta etapa de la convocatoria es adoptar lineamientos para el correcto emplazamiento, invitaciones. ¿Qué significa esto? Repito, a lo mejor establecer de que uno de los requisitos para qué, para adscribir a nuestro centro de conciliación a un potencial, digamos, notificador o alguien que nos asegure exitosamente las convocatorias, uno podría ser, por ejemplo, el perfil, una persona ágil, una persona que conozca a lo mejor en el contexto la ruta, digamos, de conexión de las vías, no solamente directas, sino también alternas de esa jurisdicción donde está instalado el centro de conciliación, ¿de acuerdo? De tal forma que no sea otro aprendizaje, otro escollo más, cuando nosotros preparamos a un notificador o una persona que convoque sin esa cualidad del conocimiento de la ciudad, o acaso de ese distrito, o acaso de esa jurisdicción donde está instalado tu centro de conciliación. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, eso podría ser, por ejemplo, también adoptar lineamiento para el correcto emplazamiento. Luego, repito, por ejemplo, alguna preparación de que esta persona te genere una, por ejemplo, oigan, que tenga un perfil que es alguien que inspira confianza. Acuérdense, chicos, que esta es una tarea que a futuro va a ser el intangible del centro de conciliación y no podemos dejar en manos de una persona que es un gran ser humano, alguien que yo conozco, le voy a dar un trabajo. No se trata de eso. Acuérdense, por favor, que esta es la primera etapa en la cual, o a través del cual, el centro de conciliación va a propender ponerse en contacto de una manera particular con el invitado o las invitadas o los invitados. Por lo tanto, esa es una tarea muy acuciosa. Acuérdense que cuando nosotros designamos a la persona encargada, digamos, de la convocatoria, es aquella que tiene cualidades de absoluta responsabilidad.
porque estás dando una tarea en representación de tu organización. Que tengas la certeza que va a llegar a buen puerto esta persona. Probablemente las primeras veces, tú como director, como responsable del centro de conciliación, tendrás que verte en la dura tarea de acompañarlo, ir con esta persona, conocer un poco más, qué sé yo. Es toda una tarea acuciosa. ¿De acuerdo? Ok. Si esto es, por ejemplo, fijar lineamientos, un reglamento de cuál es el perfil de la persona que pueda ocupar el cargo de notificador o el encargado de la convocatoria, tiene que ser, descrita, como en el manual de organización y funciones, ¿recuerdan, chicos? Acá, en vez de hacer eso, a lo mejor lo hacemos en forma de lineamientos en nuestro centro de conciliación, pero debe de tener algún rango de exigibilidad y en la suscripción del contrato a nuestro centro de conciliación debe de aceptar una serie de reglas de juego claras. Porque es un tema bastante sensible. Pues tú, carambas, haber conformado, haber constituido el mejor de los equipos de conciliación, eso pues es un intangible, es un reconocimiento. Pero si esa área de convocatoria está flaqueando, no tiene el personal idóneo, esa no va a prosperar. ¿Está claro? Entonces, no hay que poner en riesgo áreas clave para la función que vamos a cumplir como, digamos, potenciales conciliadores en nuestro centro de conciliación y en beneficio de la sociedad. ¿Me permite, doctora? Sí, querido. Como siempre me viene al recuerdo de casos. Una de las cosas importantes es considerar que esta es la primera imagen del centro de conciliación, ¿no? Claro. En cuanto a la idoneidad de la persona que lleva la invitación, que lleva la convocatoria. A la vez, la otra parte es el formato que presenta uno. Claro. O sea, no puede ser un formato de fotocopia, por decir, ¿no? Tiene que ser un formato, pues, a colores, hablado ya, mi presentable. querido Maximiliano, eso ya hemos hablado antes, pero Por bueno, eso, vale solamente lo traigo a colación, ¿no? Ya, para que tenga sentido mi expresión, ¿no? ya. Esa es la parte importante, doctora. No, claro Gracias. que sí. Cuando nosotros estamos hablando, Maximiliano, la adopción de lineamiento para el correcto emplazamiento, estamos nosotros hablando de que así como vamos a establecer, por ejemplo, un manual digamos, de organización y funciones de cada una de las áreas, también van a haber, por ejemplo, un manual de funciones de cada área. Pero todo esto vamos a tener que complementar para que la política, digamos, de notificación a través de esa etapa de la convocatoria tenga el nivel de seguridad y sobre todo sea el reflejo del tipo de organización de la cual es parte ese notificador, es política de la organización, prever, por ejemplo, merchandising de primer nivel, ¿ok? Tarjetas de presentación. Acuérdense, chicos, que todos no podemos, al momento de notificar, no podemos ir con las manos vacías, ya dijimos, ¿de acuerdo? En la primera visita, no ubicaste al invitado prefecto, dejas, ¿no es cierto?, un pequeño aviso, ¿cierto?, dando a conocer de que eres fulano de tal y que vas a retornar en tal espacio de tiempo, ¿de acuerdo? Eres el notificador de tal organización. En ese momento es cuando tienes también la oportunidad, por ejemplo, de poder insertar a la esquela o al requerimiento que estás dejando, ¿de acuerdo?, una tarjeta de identidad, de identificación
personal del centro de conciliación, donde tú figuras como notificador. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, por favor, hemos quedado. Si yo tengo identificado a alguien que me está recepcionando, por ejemplo, en la primera visita, de inmediato dejo la esquela, digamos, de invitación, con todas las prerrogativas, con todas las precisiones. Y como es la oportunidad de marketing, de inmediato, hay mucha gente, acuérdense que no conocen aún lo que es la conciliación. Entonces nosotros, para eso hemos mandado elaborar unos pequeños volantes, unos pequeños afiches, para hablar de lo que es la conciliación. Algunos aspectos referentes, qué materias se puede conciliar. Porque es importante que venga. O sea, lo que tú en la esquela no te permite explayarte mucho, acá adjuntas a la esquela, con eso merchandising, que complementan tu convocatoria. ¿De acuerdo, Maximiliano? O sea, eso ya es política de cada centro de conciliación. Me dejó entender, ¿verdad? Ok, chicos. Por lo tanto, por favor, ahora nos vamos a la pausa de 15 minutos. Retornamos entonces, son las 4:45, 15 minutos más, entonces a las 3:06 retornamos, ¿de acuerdo?